Si alguien me hubiera contado esto hace un mes, no lo habría creído. Pero me pasó a mí. Y lo peor no fue lo que ocurrió. Fue darme cuenta de hasta dónde podía llegar mi cabeza cuando todo se vino abajo. Al principio parecía una historia normal, de esas que le pasan a cualquiera. Nada extraño, nada grave. Pero poco a poco, empezó a convertirse en algo que no supe controlar, algo que no podía parar. Y hubo un momento en el que pensé que no iba a salir de ahí. Si te quedas, vas a entender por qué esta historia no es tan simple como parece. Suscríbete, porque este tipo de confesiones no las cuenta todo el mundo. Nunca pensé que terminar una relación pudiera dejarme así. No hablo de tristeza normal, de esa que te da unos días y luego pasa. Hablo de algo más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado y no supiera cómo volver a encenderlo. Ella no se fue de golpe. No hubo una pelea enorme ni una traición que lo cambiara todo en un segundo. Fue peor, fue lento. Tan lento que casi no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Primero dejó de escribirme como antes. Luego empezó a responder con menos ganas. Las llamadas se hicieron más cortas, más frías. Y yo, en lugar de aceptar lo que estaba pasando, empecé a justificarlo todo. Que estaba ocupada, que tenía problemas, que solo era una etapa. Pero no era una etapa, era el final. Acercándose poco a poco. Y yo lo sabía. Lo sentía en cada conversación que ya no fluía igual. En cada silencio incómodo que antes no existía. En cada vez que tenía que esforzarme más para mantener algo que antes era natural. Aún así no hice nada. Porque cuando amas de verdad, no quieres ver el final aunque lo tengas delante. Prefieres mentirte un poco más. Prefieres creer que todavía hay algo que salvar. El día que me dijo que ya no sentía lo mismo, no reaccioné como esperaba. No lloré. No grité. No le pedí explicaciones. Solo me quedé en silencio. Y creo que ese fue el momento en el que realmente me rompí. No cuando se fue, sino cuando entendí que ya no podía hacer nada para que se quedara. Después de eso todo cambió, pero no hacia afuera. Nadie lo notaba tanto. Yo seguía haciendo lo mismo, saliendo, hablando con gente, respondiendo mensajes. Desde fuera parecía que estaba bien, pero por dentro era otra historia. Era como vivir con un ruido constante en la cabeza, pensando en ella, en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que podría haber hecho diferente. Cada pequeño recuerdo se convertía en una pregunta. ¿Por qué dejó de sentir lo mismo? ¿En qué momento empezó a alejarse? ¿Fue algo que hice o algo que nunca fue? Y esas preguntas no tienen respuesta. Pero eso no le importa a tu mente. Tu mente quiere explicaciones, y si no las tiene, las inventa. Empecé a revisar conversaciones antiguas, a leer mensajes una y otra vez, buscando señales que no vi en su momento, como si pudiera encontrar un punto exacto donde todo se rompió. Pero no lo encontré, porque no siempre hay un momento claro. A veces simplemente pasa, y eso es lo más difícil de aceptar, porque no tienes a quien culpar, ni siquiera a ella, y mucho menos a ti, aunque lo intentes. Dime algo con total honestidad. ¿Alguna vez te has quedado atrapado pensando en lo que pudiste haber hecho diferente? Aunque en el fondo sabes que no habría cambiado nada, porque ahí es donde empieza el verdadero desgaste. Las noches se volvieron el peor momento del día. Durante el día al menos podía distraerme, hablar con alguien, salir, hacer cualquier cosa para no pensar tanto. Pero cuando llegaba la noche, no había escapatoria. El silencio era demasiado fuerte. Me acostaba y lo único que hacía era mirar el techo, con el teléfono en la mano, revisando si había algún mensaje que nunca llegaba. Como si en algún momento ella fuera a escribir y todo volviera a ser como antes. Pero no pasaba. Y cada noche sin ese mensaje se sentía como una confirmación más. Lo peor era el vacío. No el de extrañarla, sino el de no saber qué hacer conmigo mismo sin ella. Porque durante tanto tiempo había construido mi rutina alrededor de esa relación, que cuando desapareció, todo perdió sentido. Las cosas que antes disfrutaba ya no me llenaban igual. Las conversaciones con otras personas me parecían superficiales. Incluso reírme se sentía raro, como si no fuera real. Y ahí fue cuando empecé a notar algo que no me gustó. No era solo tristeza, era cansancio. Un cansancio emocional que no se iba ni durmiendo, como si cada día empezara con menos energía que el anterior. Y eso me empezó a preocupar, porque cuando el cansancio viene de la mente, no hay descanso suficiente que lo quite. Con el tiempo, dejé de hablar tanto del tema, no porque estuviera mejor, sino porque me cansé de repetir lo mismo. La gente escucha, sí, pero llega un punto en el que ya no saben qué decirte. Y tú tampoco quieres seguir siendo el que está mal. Así que empecé a guardármelo. Y eso lo empeoró todo, porque cuando no lo sacas, se acumula.
Y cuando se acumula pesa. Hubo días en los que me sentía completamente desconectado, como si estuviera en automático, haciendo cosas sin realmente estar presente, pensando en ella incluso cuando estaba rodeado de gente. Y lo más extraño era que no la idealizaba. Sabía que la relación no era perfecta. Sabía que hubo momentos malos. Pero aún así, la quería de vuelta. No por lo que era, sino por lo que significaba. Y eso es lo peligroso. Porque no estás luchando por una persona. Estás luchando por una versión de tu vida que ya no existe. Y aceptar eso cuesta más de lo que parece. Mucho más. Hubo un punto en el que ya no era solo tristeza. Era una sensación más pesada, más profunda, más difícil de explicar. No era que quisiera desaparecer. Era que no sabía cómo seguir sintiéndome así. Y esa diferencia es importante, porque mucha gente no quiere rendirse. Solo quiere dejar de sentir ese peso constante. Ese vacío que no se llena con nada. Hubo momentos en los que me asusté. No por lo que estaba haciendo, sino por lo que estaba pensando. Porque mi mente empezó a ir a lugares que nunca había explorado antes. Pensamientos que llegan en silencio y se quedan más tiempo del que deberían. Y ahí entendí que esto ya no era solo una ruptura. Era algo más. Algo que necesitaba atender antes de que fuera peor. Déjame preguntarte algo. ¿Qué haces cuando ya no sabes cómo salir de lo que estás sintiendo, pero tampoco quieres quedarte ahí? Porque esa es la parte donde mucha gente se pierde. No hubo un momento mágico en el que todo cambió. No desperté un día sintiéndome bien. No dejé de pensar en ella de un momento a otro. Pero sí hubo algo pequeño, pero suficiente. Un día, en medio de todo ese cansancio, entendí algo que me frenó. No era ella lo que me estaba destruyendo. Era todo lo que yo estaba haciendo conmigo después de perderla. Era seguir reviviendo lo mismo. Era seguir buscando respuestas que no existían. Era seguir aferrándome a algo que ya no estaba. Y ahí decidí algo simple. No arreglar mi vida, no olvidarla, solo dejar de hacerme más daño. Empecé poco a poco, dejando de revisar conversaciones, dejando de imaginar escenarios, dejando de quedarme atrapado en el pasado. No fue fácil, pero fue necesario. Hoy no te voy a decir que estoy perfecto, pero tampoco estoy donde estaba. Y eso ya es suficiente, porque a veces no se trata de estar bien, se trata de no seguir cayendo. Y con eso, empiezas a salir